eso, estornudaba, hacía ¡achis! Y hacía la foto, ¿eh? Esos trucos. Bueno, pues la idea del libro surgió como hace unos 3 años y medio, porque yo trabajé con el último director del caso en Madrid, que luego se lo llevó al caso a Almería, ¿no? Entonces un día en su despacho, que estábamos haciendo alguna entrevista o algo, que las hacíamos para YouTube y eso, pues le dije, digo, ¿y todo esto qué es? Y dice, está en la colección del caso. Y él tenía encuadernado todos los casos desde su inauguración en 1952 hasta el 88-89, que fue cuando lo cerró. Entonces empecé a ojearlo y digo, aquí hay un libro para escribir una buena biografía o una buena historia. Y dice, bueno, pues escríbela tú porque yo ya del caso no quiero saber. Entonces empecé a investigar, nos pusimos en contacto con las nietas, que tienen Macarena y Rocío. Me puse en contacto con ellas, y luego también con José, pues negociamos cómo hacerlo y tal. Nos cedieron los archivos de la familia que tenía el padre de Macarena, y vi que era una labor tan ingente que la dije a Maud y digo, ¿qué te parece si escribimos este libro juntos y tal? Y al principio pues estuvo un poco reacia, pero luego la convencí enseguida. Y la segunda parte de documentación, aparte de los archivos de la familia, que la realizamos en la Hemeroteca Municipal de Madrid y en la Hemeroteca Nacional, pues la hicimos juntos, ¿no? Y entonces ahí pues sacamos toda la parte más conocida de Margarita Landi, porque la primera parte era el archivo de la familia, que es que ella nunca contaba nada sobre su infancia, juventud, adolescencia, y eso. O sea, todos los compañeros del caso no conocían nada de ella, y tiene una historia que si leéis el libro pues es alucinante, ¿no? Ella vivió el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y luego la democracia. O sea, ella ha conocido todo. Como anécdota, pues ella en la Guerra Civil se pasó de bando, disfrazada de hombre, con 10 granadas en el cuerpo y o sea, colgadas del cuerpo, y con su marido, ¿no? Y se pasó en el frente del Ebro, en las costas de Ragudo, las cumbres, las cumbres de Ragudo, pues se pasó por ahí. Porque era una mujer que, aunque era menuda, sabía montar a caballo, sabía disparar. Como habéis visto, ella se la conoció también por el nombre de subinspector Pedrito, que así le llamaban la Brigada de Investigación Criminal de Madrid. Entonces sabía disparar, tenía licencia de armas y todo. Y todas estas armas que veis aquí son mecheros. Y ella con el mechero se encendía la pipa y el puro. Como hemos visto también fotos, porque seguimos investigando para otras cosas, y ella fumó unos puros, unos vegueros bueno, monumentales, ¿no? Serían Montecristo, 5 o 4 los vegueros. Entonces, eso digamos que es el germen del libro, que es una biografía tal cual. Lo que pasa es que está un poco novelada. Hemos buscado, pues pensamos que contar la biografía tal cual pues iba a ser aburrida. Entonces, como ella estuvo en el juicio de Burgos, concretamente cuando le dieron la sentencia del juicio de Burgos, y fue con un compañero, pues en ese recorrido es cuando le empieza a contar su historia, que no conoce nadie, en el recorrido tanto de ida como de vuelta. Y luego pues quedan a comer los domingos, que ella les hacía una paella o los macarrones que le salían muy bien a Margarita, y le va contando pues toda la historia de todos los sitios que estuvo, ¿no? Porque ahora lo hablaremos, para no estar hablando yo solo todo el tiempo, pues que estuvo en los casos más importantes
durante 50 años. O sea, en la segunda mitad del siglo XX, pues cubrió muchísimos crímenes. De hecho, ellos solían decir, digo, hago un muerto a la semana. Y era lo que hacía. Bueno. Isabel Margarita Verdugo Díez, María de la Encarnación Isabel Margarita Verdugo Díez, conocida por Margarita Landi, y fue algo que nos apasionó desde el principio, porque es la vida de una mujer increíble. Fue pionera absolutamente en todo, es la primera reportera de investigación criminal que ha habido en España y posiblemente la más importante de todas. Y luego ya vinieron más, pero la primera mujer que trabajaba con la policía, la primera mujer que llegaba al crimen cuando prácticamente el cadáver estaba caliente, era Margarita Landi, que recorría los caminos de toda España, de norte a sur, en los vehículos. Y digo vehículos porque podía ser un burro, podía ser la moto de un lugareño, podía ser un carro, podía ser un caballo, hasta que tuvo luego ya su Carmen Gia, que la hizo tan famosa. Pero mientras tanto ella acudía la primera siempre. Con lo cual empezar a investigar su vida, que no era conocida, ha sido una labor absolutamente apasionante. Primero por todos los documentos que nos han dejado la familia, que ha sido alucinante la colaboración que hemos tenido. Y luego pues todo lo que fuimos buceando en la hemeroteca, el caso lo leímos de arriba abajo, los libros que ella había escrito, y vas descubriendo la vida de una mujer absolutamente excepcional, de una reportera de estas de las que ya no quedan, de una reportera que hacía un trabajo a pie de calle alucinante. Pero la vida de ella siempre la preservó tanto que no se conocía nada, porque como siempre hablaba de los demás, ponía el foco en los otros, nunca se conocía su vida. Y conocer su vida, todo lo que le ocurrió desde jovencita, desde niña, pues es algo absolutamente alucinante. Todo el mundo conoce a la Margarita, reportera, la señora que salía en televisión con su pipa, con sus cabellos rubios y que era muy atrevida, muy descarada, muy suelta, muy directa, pero nadie sabe lo que esta mujer, cómo se forjó el personaje de Margarita Landi. Nosotros hemos conocido a la persona y al personaje en el que luego se convirtió, que resultó que era ella misma también, ¿verdad? Sí. Ella era tal cual en su vida personal. Ella era igual que la gente que me recordáis en la televisión o en la radio. Ella era igual en casa. Fumaba además también de pipa. Sí. Y fumaba mucho. De hecho, cuando ya no dejaban fumar en televisión, dejó de ir, ¿verdad? Claro. Muchas veces, bueno, como hoy el público, pues tenemos todos una edad, pero en alguna ocasión que había público juvenil, Getafe, cosas de esas, y se asombraban, pues precisamente de que no la conocían. Dice, ¿cómo esta mujer no la conocemos o no la estudiamos, ¿no? Nosotros también hemos querido reivindicar eso, claro. Que no se olvide su legado y que se estudie en las universidades, porque realmente fue un personaje único y además haciendo un tipo de periodismo que ahora no se hace. Aunque ella también ha hecho de todo, ¿no? Porque sí. Ella empezó haciendo periodismo en las revistas de moda, en una revista que se llama Ventanal y La Moda de España. Ahí fue cuando cubrió un robo en una casa de los marqueses de Manzanedo y el duque de no sé qué. Bueno, es que son tantos nombres que algunos se me han olvidado. Entonces fue ahí donde Eugenio Suárez, el director y dueño del caso, se fijó en ella y la dijo que si quería colaborar en el caso y tal. Y durante 2 años estuvo trabajando en La Moda de España y en el caso. Se fue, hizo un viaje y estuvo 4 años que no colaboró en el caso, pero luego volvió, estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, estuvo en el caso hasta 1980 y en 1980 pasó a Interview y estuvo hasta el 88, que fue cuando se jubiló. Y una vez que se jubiló, pues colaboró en Código 1, en Televisión Española, con Arturo Pérez Reverte, en La Palmera, en Mis Crímenes Favoritos en Telemadrid y en las autonómicas, donde hizo un poco el resumen de los casos que más le habían interesado y que más habían sido significativos para ella.
O sea que Escribió varios libros también. escribió 6 libros, me parece, Sí, no 7, recuerdo. me parece, Entre sí. ellos una novela rosa, Sí. como Corín Tellado, La mágica una cosa espiral así. del amor se llama. Uno de consejos para jóvenes que se iban a casar y cómo tenían que comportarse con su novio. Y luego, pues, 4 libros también. Crímenes sin resolver, ¿no? Crímenes Crímenes sin- sin castigo, ¿no? Sí, Con Crímenes sin título así. castigo, mis crímenes favoritos. Sí. O sea, mucho. Nosotros hemos leído todos esos libros, tanto Maudi como yo, y hemos entresacado, pues, algunos casos. Todos no se puede porque es que sería gente. No sé cuántos casos van, pero van muchísimo. Pero más nos hemos fijado en la primera parte de su vida, que era la gran desconocida o que no sabe nadie, que todavía hay algunas cosas que estamos investigando que no sabe nadie y que, bueno, no sé si llegará a buen puerto lo que estamos investigando, pero vamos, que tiene una vida pues, alucinante. Y como ha dicho Madi, era una mujer que trabajaba en un mundo de hombres. Eran prácticamente desde el comienzo de la dictadura no había mujeres periodistas, había muy pocas, ¿no? Pilar Narvión, pocas más. Antes sí, porque Colombín fue enviada de prensa, enviada especial al RIF, otras estuvieron en la Primera Guerra Mundial, o sea que sí había periodistas, pero digamos que la dictadura cortó de raíz todo eso. De hecho, los periódicos que había de sucesos antes de la República desaparecieron, lo cerraron. Y fue el caso, el primero, que empezó a funcionar, porque Eugenio Suárez era también falangista, escribía en el diario Madrid y ahí es donde empezó a meter un crimen de vez en cuando, que se llamaba El Caso de, y ya con esa idea fue cuando fundó el caso con un inversor suizo, era relojero, y desde entonces pues empezó otra vez el periodismo de sucesos en España, que en aquella época solamente podía publicar un crimen a la semana, no podía más. La idea de Franco era que en España no se mataba, entonces solamente dejaba un crimen a la semana. Pero como Eugenio Suárez era más astuto que nadie, pues hacía varias ediciones del caso y si había un crimen importante en Galicia, pues en Galicia vendían ese crimen. Si había otro en Madrid, pues en Madrid. O sea que no trataba uno a la semana, trataba varios, pero solo uno podía. Luego posteriormente se dejaron 2 y ya con la ley de Fraga en el 66, pues ya se abrió la mano y entonces pudieron escribir de todo. Bueno, de Margarita Landi hay que reivindicar muchísimas cosas, no solamente su faceta personal, que era la gran desconocida y la que aparece en el libro, y además se lee muy fácil porque está contado por ella misma en primera persona, con lo cual mantenemos también el estilo periodístico que ella utilizaba siempre, que era un estilo sencillo, directo, un poco novelesco también, pero sobre todo también es su estilo periodístico, o sea, cómo trabajaba ella, que ya no se trabaja así. Ella quería siempre llegar al corazón de las personas, quería saber por qué alguien podía destrozarse la vida matando a otro. Porque cuando ocurre un crimen, no solamente sufre la familia del asesinado, sino también la familia del asesino. O sea, ambas familias tienen una pérdida. Unos pierden a una persona porque muere, porque la matan, pero los otros también pierden a un hijo, a un marido, que va a estar toda la vida en la cárcel, que no va a salir, y que esa familia está proscrita en el pueblo y destroza su vida. Entonces ella quería siempre saber por qué alguien podía hacer eso, qué era lo que ocurría para que alguien fuera capaz de matar. Quería saber qué pasaba en la mente, en el corazón de alguien, para llegar a hacer una cosa de esas. Entonces, por eso, siempre cuando llegaba, cuando tenía que cubrir un crimen, llegaba al pueblo y no solamente entrevistaba a la familia del asesinado, sino que entrevistaba también a la familia del asesino. Visitaba la casa del asesino, se entrevistaba con su mujer, con sus hijas. Estamos hablando de crímenes masculinos, pero también hay crímenes de mujeres, lógicamente. Entonces entrevistaba con todos, y si podía entrevistar en la cárcel al asesino, también lo hacía.
Y otra cosa muy peculiar que da nombre al libro, La rubia del velo y la pistola, ella llevaba una pistola que además tenía licencia de armas que se la había dado la BIC, la Brigada de Investigación Criminal, pues porque una mujer sola por esos andurriales corría también bastante peligro. Pero aparte de eso, de las primeras veces que ella llegó a algún pueblo por ahí de la España profunda, las mujeres en aquellos momentos no solamente en las iglesias llevaban un velo, sino que también cuando estaban velando un cadáver, ella entró en una casa, creo que fuera de los primeros por Extremadura, y se encontró a las mujeres enlutadas que estaban llorando y con un velo que las estaba cubriendo. Y la única que no llevaba velo era ella. Entonces se sintió desnuda y desde ese momento, por respeto a la víctima y por respeto a los familiares de la víctima, en su maleta nunca faltaba ya un velo. Siempre llevaba un velo. Por eso la rubia del velo y la pistola. Que además ese dato tampoco lo conocíamos, pero entrevistando a Javier un día, Joaquín Abad, pues él le comentó, pero tú no sabes lo que llevaba Margarita en la maleta, aparte de la pistola, y le dijo, pues llevaba un velo. Y el velo precisamente era por eso. O sea, para no sentirse desnuda con los demás. Con lo cual siempre tuvo las puertas abiertas de todos los sitios, porque era más fácil también que sacara información y era más fácil también acercarse a las personas dolientes en aquel momento, el que llegara una mujer que era empática, que era simpática, que era tierna, que era afectuosa, que se relacionaba muy bien, que hablaba muy bien, era muy cercana. Entonces era muy fácil que todas las familias, la gente le abriera el corazón y hablara con ella. Y de hecho en varios casos ella ayudó también a resolver algún crimen, precisamente por eso. O sea, hubo un caso muy famoso de una mujer que asesinó al marido con agua hirviendo, con sosa cáustica, cuando estaba durmiendo, y el marido era un hombre fuerte y todo esto. Y entonces Margarita, hablando con la mujer, le decía, pobre, fíjate, oye, ¿y cómo ha sido él, lo fuerte que es? Y salta ella, porque aproveché cuando estaba durmiendo. Entonces, eso no se le dice a un hombre seguramente, pero sí se confiesa a una mujer con la que te sientes cercana. Entonces, por eso, Eugenio Suárez, el del caso, rápidamente supo que tener a Margarita Landi en su plantilla era un as absolutamente, era jugar sobre seguro, con lo cual sabía que iba a tener las puertas abiertas de todas las casas y siempre la aprovechó, claro. Y también hablaba mucho con vecinos Sí. y gente que conocían a las dos partes, al asesino y al asesinado, y entonces pues sacaba mucha información en la investigación del suceso, hablando con mucha gente. Ella siempre que llegaba a un pueblo o una ciudad, sobre todo un pueblo, visitaba al cura, al farmacéutico, al alcalde, Al juez de paz. al juez de paz o juez de instrucción, depende Vecinos, del pueblo, sí. Vecinos. Y por eso llevaba el velo, ¿la viste? Sí, lo hemos visto. Por eso llevaba el velo, siempre se ponía el velo. Y ella, pues, como tenía tanta empatía con los que entrevistaba, pues sacaban cosas Sacaba que información, claro. la policía muchas veces no sacaba. Se la abrían antes a ella que a los policías. Pues, fue una mujer, pues eso, sensacional en ese sentido. Y como periodista, es que era una trabajadora infatigable. O sea, en el caso, que hemos traído aquí un par de ejemplares para que veáis cómo era el periódico porque entonces. Habrá gente que no Sí, lo habrá conoce. gente que Había no lo veces, conozca. y lo cuenta también Macarena, bueno, este era el caso que se vendía. Se llegó a vender 400.000 ejemplares a la semana. O sea, era el más vendido. Y era también el más censurado, ¿no? Y por ejemplo, en la tercera página casi siempre la ocupaba ella. Aquí está con el fotógrafo, que era Enrique Guerrero, que son los dos protagonistas del libro. Es la historia de Margarita Landi, pero se la va contando a Enrique Guerrero. Y por eso le escogimos. Intentamos localizar a la empresa, a la familia, y no conseguimos nada. O sea, nadie me dijo, o sea, nadie nos pudo decir eso. Aquí también, una tercera página. Y escribe 4 páginas sobre este crimen. Y ahí está. O sea que es que, y aparte de eso, seguía escribiendo más notas, ¿no? Porque ella
tuvo 2 consultorios en el periódico. Uno sentimental, aunque parezca mentira, en el caso tenía un Cartas a Peggy. que se llamaba Cartas a Peggy, un consultorio sentimental. Y luego tenía un consultorio para los emigrantes que se fueron a Alemania. Ella les acompañó en 1962, finales de 62, comienzo de 63, a un grupo de inmigrantes que iban a Alemania a trabajar, algunos a la Volkswagen, de ahí que luego el coche que se compró fue un Karmann Ghia, Volkswagen Karmann Ghia, que era un deportivo como no había en España. Y en los años 63 pues era la carretera que todavía era de pavés y de adoquines, y ella iba con este. Y el libro lo que cuenta es que van los dos en ese coche hasta Burgos y vuelven. Y ahí, pues, lo que he dicho antes, que le contó toda su historia, que no conocía absolutamente nadie. Luego es verdad que hemos sacado cosas que la familia tampoco conocía. O sea, que no se imaginaba que su abuela pues, pudiese hacer eso. Pero es que fue una mujer tan especial, tan increíble, que es que hizo de todo. O sea, no, lo que hemos contado antes, en la guerra, ella fue también enfermera. O sea, sus estudios fueron de enfermería en el colegio donde estaban, y estuvo durante la guerra de enfermera en una ambulancia, que entre otras cosas, hizo muchas, fue en el hospital de sangre que estaba del en el Rich, en que estaba en Madrid. Rich. Pero ¿cómo se llamaba? Durruti. Durruti. Ellos Atendió cogieron a a Durruti en la ciudad universitaria y le llevaron al Rich, que es donde falleció. Claro, herido de muerte.